¿Cómo están? Espero que sigan bien. Vamos a presentar o vamos a comenzar el estudio de los circuitos resistivos, por ahora trabajándolo en corriente continua, con la aplicación de las leyes de Kirchhoff a un circuito que lo vamos a tomar como un ejemplo. Vamos a ir desarrollando los temas así con ejemplos de aplicación, porque no se pueden enunciar solamente en forma teórica, hay que ver la aplicación. Entonces vamos a tomar un ejemplo y vamos a discutir la aplicación de las leyes de Kirchhoff, fundamentalmente pensando primero en qué es lo que necesitamos conocer cuando hacemos un estudio o un análisis de redes para conocer las variables. Habíamos dicho que dentro de los tipos de estudio, el estudio que vamos a abordar primero, que es este, es el que trata de encontrar la solución completa al circuito. ¿Qué significa encontrar la solución completa? Que tengo que calcular la tensión y la corriente para cada una de los elementos del circuito, o por lo menos para cada una de las ramas del circuito. Recuerden que cada rama puede estar compuesta por varios elementos, pero una vez que yo tenga la tensión o la diferencia de potencial y la corriente para cada una de las ramas, bueno, la distribución interna es bastante simple de hacer. Por lo tanto, comencemos con este ejemplo. Acá vemos un circuito resistivo con dos fuentes y varias resistencias. Observe que como hay dos fuentes, ya no podemos aplicar las técnicas de reducción de la resistencia por combinación de series y paralelo, o podría ser que la misma distribución de resistencia haga imposible que eso se pueda hacer. Entonces necesitamos desarrollar algún otro tipo de forma de resolver este tipo de problemas. Lo que es representado acá al costado, a la derecha, es el grafo o gráfico lineal que se obtiene a partir de la abstracción de este circuito. O sea, simplemente hemos considerado los nodos, tomados como nodos principales, y a las ramas la he representado directamente con un segmento en donde le he puesto una flecha para indicar, bueno, cómo tomé las corrientes en cada una de las ramas. Estos segmentos se les suelen llamar segmento orientado, pero no vamos a profundizar nosotros en topología. Simplemente me interesa ver el tipo de representación en grafo, porque es mucho más simple hacer el análisis en el grafo de las posibilidades que en un circuito, porque es más engorroso nada más. Entonces hago una abstracción de qué elementos componen la rama y simplemente me fijo cómo están conectados o cómo es la conectividad del circuito, es decir, la topología. Entonces pongo los nodos A, B, C y D, vean que hay 4 nodos, y en este circuito tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ramas. Esta sería básicamente la cantidad de elementos que componen el circuito. ¿Cuántas incógnitas tengo? Bueno, para cada rama yo voy a necesitar conocer dos variables, la tensión y la corriente, para poder calcular potencia, por ejemplo, si quisiera hacer análisis energético. En este caso que estamos considerando, como tenemos 6 ramas, tendríamos 12 incógnitas, una tensión y una corriente para cada una de las ramas. Ahora bien, nosotros sabemos que, por ejemplo, si el elemento es un elemento pasivo, una resistencia, la tensión y la corriente están coordinadas, es decir, no necesito conocer las dos. Conociendo una de las dos, y la ley, que es la ley de Ohm, que establece la relación entre la tensión y la corriente en la resistencia, ya podría calcular la que falta. Por ejemplo, si me dan la tensión, puedo calcular corriente, y si me dan la corriente, puedo calcular la tensión en una resistencia. Por otra parte, los otros tipos de elementos que hemos visto, por ejemplo, en la fuente de tensión, nosotros conocemos la tensión, lo que no conocemos es la corriente. Y en las fuentes de corriente conocemos la corriente, lo que no conocemos es la tensión. Eso nos da la idea de que en realidad lo que nosotros necesitamos es la mitad de las ecuaciones. El número total de incógnitas, que sería 2b, le resto una vez la cantidad de ramas de incógnita, o sea b, y me queda que la cantidad de incógnitas que necesito calcular es igual a la cantidad de ramas. Es decir, una incógnita para cada una de las ramas. ¿Cuáles pueden ser esas incógnitas?
Bueno, puede ser la diferencia de tensión o puede ser las corrientes de la rama. El problema, en las fuentes, por ejemplo, sí es obligatorio. En las fuentes tengo que conocer lo que me falta conocer. En la fuente de tensión tendré que averiguar la corriente y en la fuente de corriente tendré que averiguar la tensión. Pero en la resistencia puede ser cualquiera de las dos. Con la que calculo puedo determinar la otra, la que no usé. El problema en la aplicación de las leyes, o de las leyes de Kirchhoff, es encontrar para esa cantidad, o sea, en este caso serían 6 ecuaciones con 6 incógnitas. El problema es cómo determino las 6 ecuaciones que sean linealmente independientes, es decir, que el sistema que voy a encontrar sea un sistema que se pueda resolver. Ahí está el problema. Entonces, vamos a empezar analizando la aplicación de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Es decir, la sumatoria de corriente en los nodos tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a empezar con el nodo A. El sentido yo ya lo supuse. Entonces, a ver, o me lo dan o yo tengo que hacer la suposición. Eso ya lo habíamos conversado, o sea, tampoco voy a profundizar todas las veces en lo mismo, sino. Entonces, en el nodo A, la suma de corrientes tiene que ser igual a 0. Entonces, sale I1, le pongo positiva, sale I2, le pongo positiva, y entra I4, le pongo negativa. La suma es igual a 0. Recuerde que suma algebraica. Para el nodo B hago lo mismo. Ingresa I2, le pongo signo menos, y sale I3, o sea que le pongo más, y sale I5, o sea que le pongo más. Y la suma es igual a 0. Para el nodo C, ingresa I1, le pongo negativo, ingresa I3, le pongo negativo, y sale I6. Eso es igual a 0 la suma. Podría plantear para el nodo D, que es el que me falta. Entonces, hago el planteo para el nodo D. Sale I4, le pongo positiva. Ingresa I5, le pongo negativa. Ingresa I6, le pongo negativa. Ahora, lo que quiero observar acá es que si yo sumo las 3 ecuaciones de nodo, me va a pasar lo siguiente. Cuando sume las ecuaciones, por ejemplo, I1 está en la primera ecuación con signo más y en la tercera con signo menos. Cuando yo lo sume, I1 se va a cancelar. I2 también se va a cancelar cuando la sume. Y el I3 también se va a cancelar cuando la sume. Es decir que la suma de estas ecuaciones me va a quedar menos I4 más I5 más I6. Y este resultado es igual a 0. Ahora, si ustedes observan esta ecuación y esta, son iguales y con signo cambiado, pero están igualadas a 0, o sea que son exactamente la misma ecuación. Eso me indica que el sistema de ecuaciones, tomando 4 ecuaciones para los nodos, me va a dejar uno de los nodos, la ecuación del nodo, dependiente de las otras. O sea que para tener un sistema independiente, necesito n-1 ecuaciones de nodo. O sea, tengo que, uno de los nodos no los tengo que plantear porque justamente, podría ser cualquiera, ¿no? El resultado va a ser un resultado que lo puedo obtener a través de una combinación de las demás ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso yo no voy a tomar la ecuación del nodo D, voy a tomar la ecuación de los otros 3 nodos. Entonces, la cantidad de ecuaciones que tengo es n-1. Para este problema que tiene 4 nodos, ya encontré 3 ecuaciones que son independientes. Me faltan 3 más, porque si el sistema tenía 6 ramas, el número de ramas, recuerden que necesito una incógnita para cada rama, entonces el número total de incógnitas son 6. Ya tengo 3 ecuaciones, me faltan 3 ecuaciones más. ¿De dónde las voy a obtener? Y bueno, del análisis de las ecuaciones de lazo o de malla. Entonces, ya habíamos dado la definición de lazo y de malla. Entonces, volvamos al grafo. Por eso digo que es más fácil de analizar. ¿Cuántos lazos y cuántas mallas hay?
Este análisis lo vamos a hacer para figuras planas. Figuras planas, que son aquellas en las cuales nosotros podemos decir que no hay un lazo contenido dentro de otro. Por ejemplo, en una figura como esta, que aparentemente no sería una figura plana, si yo la reacomodo de tal manera que puedo identificar perfectamente si un lazo está contenido dentro de otro, es una figura plana. En una figura como esta, que me resulta imposible dibujarlo sin cruzar líneas, ya el concepto de malla acá ya no lo podemos aplicar. Sí siguen valiendo las ecuaciones de Kirchhoff para los lazos, pero ya no serían mallas, es un tipo especial. Entonces, ¿cuántos lazos y cuántas mallas hay? Bueno, acá doy las distintas posibilidades. Fíjense que lo que marqué en azul, después analícenlo, son lazos, pero que contienen otros lazos en su interior. O sea, ninguno de los azules corresponden a mallas. Y los que están marcados en rojo, sí son mallas, porque no contienen ningún lazo en su interior. La teoría indica que la cantidad de ecuaciones independientes es igual a la cantidad de mallas que yo puedo tener. Entonces, es muy interesante. En general es fácil determinar la malla porque son casi evidentes, ¿no? Son como alguien las definió como las ventanas que tiene el circuito, ¿no? Puede llegar a ser. Una vez que ya determiné que necesito 3 ecuaciones de malla, ¿cómo las obtengo? Bueno, ya tenemos un sentido de circulación, en este caso consideré todo sentido horario. Entonces aplicamos a cada una. Empezamos, por ejemplo, con la malla A. Empiezo desde el punto A. Entonces se haría, lo primero que tengo es una caída de tensión porque paso de más a menos. Entonces le pongo menos I1 por R1. Llego al punto C. Después tengo una subida de tensión porque paso de menos a más. I3 por R3. Después tengo una caída de tensión en E1, menos E1. Y después tengo una subida de tensión en R2, más I2 por R2, igual a 0. Para la malla B, empiezo desde A. Primero tengo una caída de tensión, entonces menos I2 por R2. Después tengo otra caída de tensión, menos I5 por R5. Después tengo una subida de tensión, más E2. Y después tengo una caída de tensión, menos I4 por R4, igual a 0. Bueno, la caída de tensión es I4 por R4. El menos es el signo que le pongo en la ecuación, ¿no? Para la malla que falta, empezando desde B, tendría más E1 porque paso de menos a más, menos I3 por R3, menos I6 por R6, llego al punto D, más I5 por R5 porque paso de menos a más. Y eso es igual a 0. Con eso completo las 3 ecuaciones que me faltan. Bueno, entonces, conclusión. Cantidad total de incógnitas, 2B, siendo B el número de ramas. B es la costumbre en electrotecnia, viene de branch, en inglés, siempre el inglés de Córdoba, ¿no? Que hablo yo. Sería el número de ramas. Sería una tensión y una corriente para cada rama. Pero, o bien, el elemento es un elemento resistivo, entonces voy a poder conocer, a partir de la diferencia de potencial, la corriente, o a partir de la corriente, la diferencia de potencial. Por tanto, ahí se disminuye en una la cantidad de incógnita para este tipo de elemento. O podría ser una fuente, por ejemplo, una fuente de tensión, donde yo voy a conocer la tensión y me va a faltar conocer la corriente. O podría ser una fuente de corriente, donde yo voy a conocer la corriente y me va a faltar conocer la diferencia de potencial. Entonces, la cantidad total de incógnita, en realidad, es igual al número de ramas, porque necesito conocer una sola incógnita por ramas. En mi circuito, lo que estamos trabajando recién, en este ejemplo, serían 6. 3 serían la cantidad de nodo menos 1, serían las ecuaciones independientes de nodo. Y otras 3, que es lo que me falta, la diferencia de los dos, esto significa este B menos N menos 1, son las ecuaciones de malla. Así de simple. Bueno, vamos a hacer el ejemplo y vamos a desarrollar un método que permite una reducción en el número de incógnitas. Vamos a ver que hace falta menos en general. Listo. Saludos y nos vemos.